en el canal de YouTube, ¿ok? Así que en el día de hoy vamos a continuar, ¿verdad? A terminar de discutir la presentación que lleva como título Terminología Médica. Habíamos estado viendo, ¿verdad?, cómo se descomponen los términos médicos para nosotros poder entender a qué se refiere de manera más fácil un término en particular. Si nosotros descomponemos cada elemento dentro de esa palabra, lo que es el término, nosotros vemos significados independientes, significados individuales de cada uno de esos elementos, y entonces se nos hace mucho más sencillo poder crear un significado global de lo que quiere decir ese diagnóstico, ese procedimiento, ¿verdad? El nombre o el término que se refiera a cualquier elemento dentro de los servicios de salud. Así que habíamos establecido, ¿verdad?, mediante la discusión de clases anteriores, que todos los términos médicos, déjenme compartir la pantalla, todos los términos médicos tienen una palabra, ¿verdad? Que sirve como base, como el origen. ¿Cómo se llama ese elemento? Esa palabra de dónde Raíz. parten la raíz, muy bien. Esa palabra raíz, por lo general, es una palabra que proviene de alguno de los idiomas, ¿verdad?, que les discutí cuando hablé de lo que era el origen de los términos médicos. Puede ser casi siempre del latín o del griego. ¿Y qué nos dice la palabra raíz? ¿De qué nos habla? De lo que representa la parte del cuerpo. Una parte del cuerpo, perfecto. La raíz casi siempre nos hace referencia a una parte del cuerpo o a un lugar anatómico. Ahora, a esa palabra raíz yo le puedo añadir un elemento antes o le puedo añadir un elemento después. Habíamos visto, ¿verdad?, en la discusión de ayer, las distintas categorías de esos elementos que le añadimos después de la palabra raíz. ¿Cómo se llama ese elemento? Sufijo. El sufijo. El sufijo nosotros lo identificamos porque por lo general es un morfema, ¿verdad? Un pedacito de palabra que tiene un guión al inicio. Eso nos quiere decir que antes de ese morfema falta algo. Así que así nosotros identificamos que estamos viendo un sufijo versus una palabra raíz. Algo que no, ¿verdad?, nos repasamos que por lo general las palabras raíces tienen una vocal entre paréntesis o dividida de una línea en diagonal de un slash que se llama la vocal combinante. ¿Ok? Eso también nos ayuda a identificar que estamos tratando con esa palabra base, con ese origen. ¿Qué información me puede dar un sufijo? ¿Qué me puede decir? Si es alguna cirugía o una inflamación o algo así. Perfecto, me puede decir, en el caso de los diagnósticos, me puede hablar de una condición, de una enfermedad, ¿verdad? Y haga referencia a un diagnóstico, o me puede también decir que se está tratando ese término de un procedimiento. Casi siempre utilizamos sufijos para hablar de los procedimientos quirúrgicos o a través de cirugía. Pero ayer aprendieron, ¿verdad? Ayer discutimos que hay sufijos que me significan otros datos, me dan otro tipo de información. Algunos se relacionan a color, ¿verdad? Dependiendo, eh, perdón, a color no, eso es la palabra raíz. Algunos me envolví, algunos sufijos me indican que le pertenece a alguna parte del cuerpo. Y vemos, ¿verdad?, que casi siempre son dos letrecitas las que le añadimos al final, que nos identifican, mira, a esta palabra raíz que me dice la parte del cuerpo, al añadirle este sufijo me quiere decir que le pertenece a esa parte. Otro sufijo me convierte en esa parte del cuerpo en un nombre propio, ¿verdad? En el protagonista de ese término médico. Y estoy, ¿verdad? Aquí les enseño a modo de repaso los que le pertenecen a. Todos estos, cuando se utilizan en un término, hacen referencia a que le pertenece al lugar anatómico, ¿verdad? Dependiendo de la palabra raíz. Cuando utilizamos, por ejemplo, después de esa palabra raíz me hace referencia, ¿verdad? Me convierte ese lugar anatómico en el protagonista del término. Otros me ayudan a especificar el tipo de condición, ¿verdad?, que está teniendo
esa persona a través de ese término. Algunos solamente me especifican que hay una condición que no es normal. Cuando hablamos de una condición anormal es que algo dentro del funcionamiento del cuerpo o de esa parte de la que haga referencia el término no está trabajando como se espera. Y ese es el caso de los términos que vemos que terminen así en osis, ago, esis, ism en inglés. Nos está diciendo, aquí hay algo anormal, pero no nos está especificando qué tipo de situación. Junto con la palabra raíz, ese sufijo me dice, hay una situación anormal en esta parte del cuerpo. Y es el ejemplo que yo les presenté ayer en la presentación. Existen otros sufijos que sí me están especificando qué tipo de situación, ¿verdad? Qué condición es la que está ocurriendo en ese lugar anatómico que me dice la palabra raíz. Y fueron estos ejemplos que yo les mencioné. Siempre que veamos algia o dinia en un término, hablamos de qué. ¿Qué me dicen algia y dinia? Dolor. Dolor. Siempre que veamos esos términos, los vamos a asociar. Esta persona tiene dolor, dependiendo de mi palabra raíz, es el lugar donde esa persona está teniendo el dolor. Y así sucesivamente vimos distintos ejemplos que me hablan de situaciones específicas que podría estar enfrentando el paciente, ¿verdad? Dependiendo del lugar anatómico del que me diga mi palabra raíz. Otros sufijos me hacen referencia a procedimientos y vimos algunos ejemplos, ¿verdad? Mayormente de cirugía, pero también relacionados a estudios que se llevaban a cabo y siempre que su término los contenga, vamos a utilizar esa descripción que yo les incluí en esta presentación. Por ejemplo, siempre que veamos un término con centesis al final, hablamos de un pinchazo que se hace quirúrgico, generalmente para sacar líquido. Solamente es un pinchazo, es una apertura, ¿verdad? Pero con algo punzante para solamente, en otras palabras, ¿verdad? Un rotito, un huequito que se hace. No estamos haciendo una herida abierta, simplemente es un huequito para sacar el líquido que haya en exceso. Versus tal vez el término ectomy o ectomía en español, que me habla de una remoción, de una extracción de esa parte del cuerpo. Durante, ¿verdad? Un proceso quirúrgico, hay ciertas partes del cuerpo que pueden ser removidas y eso no afecta el funcionamiento de ese paciente. Versus otros órganos que cuando estudiamos la parte de anatomía y fisiología, ustedes van a saber que el cuerpo humano no puede funcionar sin ellos. ¿Ok? Así que para esos procedimientos donde se remueva esa parte, ese lugar anatómico, utilizan el término ectomía al final. Y así sucesivamente les fui enseñando distintos ejemplos y sus significados que podíamos ver cuando estuviéramos comenzando con los ejercicios de práctica. Habíamos mencionado aquellos que tienen doble R, ¿verdad? En la composición del sufijo, como, ¿verdad? A pesar de que se parecían, hicimos las distinciones de qué significaba cada uno. Algunos hablaban de una ruptura, ¿verdad? Que se rompía esa parte del cuerpo. Otros hablaban de un exceso, una descarga excesiva de sangre, como por ejemplo rash o ragia. Cuando hablábamos de una sutura, lo veíamos con rafía o rafi. Orrea, hablamos de una descarga excesiva de algún fluido, pero descartando lo que es la sangre. Hasta el momento, ¿alguna duda con relación a la palabra raíz o al sufijo? Ok. Lo que nos restaba por discutir es la parte de los prefijos. A diferencia del sufijo, que ese morfema se añade al final de la palabra raíz, el prefijo lo vamos a añadir antes de la palabra raíz o al principio. Cada uno de los elementos en un término médico, como yo les he dicho anteriormente, me ayudan a conocer información distinta. Uno me habla de la parte del cuerpo, otro me habla del procedimiento de la enfermedad. El prefijo me puede indicar lugar, o sea que dentro de lo que me dice mi palabra raíz de la parte del cuerpo, me habla si es arriba, si es abajo, si es dentro, si es alrededor. Exactamente dentro de ese lugar anatómico, en qué parte de ese órgano, de esa parte del cuerpo. Me puede hacer referencia al tiempo, si estamos hablando antes, durante o después de algo. Si estamos hablando de que fue, ¿verdad? En algún periodo en particular de tiempo,
Hay prefijos que me ayudan a indicar eso. También me ayudan a indicar número. Hay veces que hablamos de un solo elemento. Por lo general utilizamos el prefijo uni, que me habla de uno. Cuando hay varios de esos mismos elementos, podemos utilizar poli, por ejemplo. Así que hay prefijos que me ayudan a identificar la cantidad, el número. Así que, ¿cómo identificamos que estamos viendo un elemento que es prefijo y no es un sufijo o una palabra raíz? Pues los prefijos siempre tienen un guión al final de ese morfema. Lo vemos, ¿verdad? Porque nos identifica al tener ese guión que le falta algo después de ese pedacito de palabra o de esas letras que componen lo que es el prefijo. Y vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo, nato lo vamos a utilizar como una palabra raíz que me habla del nacimiento, de ese momento del nacimiento. Vamos a añadirle distintos prefijos a esa misma palabra raíz para ver cómo nos cambia el significado totalmente. Siempre va a estar relacionado a lo que es la palabra raíz porque todos la van a contener, pero me va a cambiar el significado de, lo que, de ese término. A esa palabra raíz nato, que significa nacimiento, nosotros le podemos añadir el prefijo pre. Prenato, en este caso prenatal, aquí tenemos también un sufijo al que me hace referencia perteneciente a. Tenemos la palabra raíz nato que me dice nacimiento, o sea que ya natal me dice perteneciente al nacimiento. Al añadirle el prefijo pre, me está diciendo que es antes del nacimiento. Pre, antes, natal, perteneciente al nacimiento. ¿Vieron cómo cambiamos el concepto? Ya me está diciendo el tiempo en el que ocurre, ¿verdad? Ese término, antes del nacimiento. ¿Pudieron verlo? Sí. Ok. Si a ese mismo término, ¿verdad? Que contiene la palabra raíz nato y en este caso contiene el sufijo al y hacemos referencia a que es perteneciente al nacimiento, en vez de pre le añadimos peri. Peri solito significa durante o alrededor. Este tipo de prefijo peri lo podemos utilizar para indicar lugar y para indicar tiempo. Si estamos hablando de tiempo, lo hablamos, ¿verdad? Durante. Si lo estamos aplicando a lugar, lo utilizamos como alrededor. Así que ustedes van a ver algunos elementos que pueden trabajar como palabra raíz y como prefijo o pueden trabajar como dos prefijos que signifiquen dos cosas diferentes. Eso ustedes lo van a ver en la tabla y cuando estén trabajando los ejercicios, ustedes van a analizar cuál es el que corresponde. Así que en este caso lo vamos a utilizar como tiempo y peri significa durante. Así que si le añadimos peri a ese término natal, decimos que ese término hace referencia a algún evento durante el nacimiento. Aquí, ¿verdad? Si comparamos los primeros dos, ya estamos hablando de dos momentos diferentes. Puede ser, ¿verdad? Antes de que un bebé nazca o puede ser durante, ¿verdad? Ese proceso del nacimiento de ese bebé. Así que esto cambia completamente el significado y por lo tanto me cambia completamente el término. Siguiendo, ¿verdad? La misma línea del ejemplo. Si yo le añado, en vez de pre o peri, le añado post, post también es un prefijo que lo podemos utilizar para indicar lugar y para indicar tiempo. ¿Por qué? Porque si utilizamos para lugar, post es después, o sea, justamente después de algo. En términos, ¿verdad? De señalar en la localización. Pero también post podemos hacer referencia a que es después en el tiempo, que es más tarde. ¿Ok? Así que cuando le añadimos post al término natal, hablamos de eventos que están ocurriendo ya luego del nacimiento, ya una vez este bebé nació. ¿Vieron la diferencia, verdad? Que podemos utilizar distintos prefijos para un mismo término y cambiar el significado totalmente. Sí. Ok. Existen prefijos que me ayudan, ¿verdad? A identificar lo opuesto, ¿verdad? Que me indican que hay una contradicción. Por ejemplo, yo tengo el término
normal. Normal es algo que está en funcionamiento según lo que se espera, ¿verdad? Algo normal en términos de salud es que el cuerpo funcione según las funciones identificadas para cada parte. Cuando esa parte del cuerpo no me está funcionando como se espera, ¿verdad? Como lo que se supone que haga, ya eso se considera abnormal. Y ab es un prefijo que le podemos añadir que me está indicando que eso que está hablándome el término no es normal. O sea, me indica una contradicción. Ya me cambia el significado del término normal solito. Hay otros términos que me pueden indicar, ¿verdad? Cuando hablamos de añadirle algo. En este caso de addiction o adicción, el prefijo ad me puede indicar, ¿verdad? Que está habiendo una dependencia, que se le está sumando, ¿verdad? Una necesidad. El tercer ejemplo, dysfunctional o disfuncional en español. Cuando algo es funcional, podemos decir, ¿verdad? De otra manera que es normal. Pero en este caso, al añadirle el prefijo dis, me está cambiando el significado a lo opuesto. Me está diciendo que el funcionamiento no es normal, o sea que esa parte del cuerpo no está trabajando correctamente. En otros escenarios, ¿verdad? Podemos utilizar prefijos que me puedan indicar que algo está más alto, ¿verdad? Unos niveles más altos o que hay unos niveles más bajos de lo que se espera, de lo que es normal. Y esos son los ejemplos hyper en inglés o hiper. En este caso lo tenemos con tensión. Cuando hablamos de tensión, hablamos de la presión arterial, ¿verdad? Del cuerpo. Cuando vemos un término como hypertension o hipertensión, estamos hablando que esa presión de sanguínea está más alta de lo normal. Cuando hablamos de hipotensión, ¿verdad? O algún otro término, ¿verdad? Que incluya el término hipo, en este caso tensión, la presión sanguínea está más baja. Si, por ejemplo, yo le dijera un diagnóstico que no sea tensión, ¿verdad? Otro diagnóstico que tenga hiper, estamos diciendo que para esa condición o esa parte del cuerpo los niveles están más altos o si usamos hipo, los niveles están por debajo de lo normal. Existen otros prefijos que me ayudan a identificar que en efecto sí esa parte del cuerpo está trabajando normal. En este caso, EUD, que lo salté, en este ejemplo tenemos junto con el elemento de tiroides, me está diciendo que esa parte del cuerpo, en ese caso es la tiroides, está trabajando normal. EUD lo utilizamos para así decir que está funcionando. Existen otros prefijos, perdón, que me ayudan a identificar, como yo les dije, el lugar específico. Y son los ejemplos que les tengo aquí con I. Inter me está hablando de que está entre algo, dependiendo cuál sea el otro elemento que tenga el término. En este caso es interstitial, me dice que está entre, que no incluye los tejidos internos, que solamente está dentro, sin incluirlo. Está contenido ahí. Por ejemplo, el otro prefijo intra me está hablando de que sí se está incluyendo lo que haga referencia a mi término. Por ejemplo, intramuscular. Hablamos, ¿verdad? Al añadirle ar a muscu, viene de músculo, ¿verdad? Lo podemos ver también este músculo con mío, pero en este caso lo vemos con músculo. Al añadirle el sufijo ar, hablamos de que le pertenece al músculo. Si le añadimos el prefijo intra, decimos que es entre los músculos, pero los está incluyendo, o sea que los músculos están envueltos en lo que ese término me está haciendo referencia. Y obviamente estamos hablando, ¿verdad? De los ejemplos que yo les estoy ofreciendo, los términos solamente tienen una palabra. Estamos siempre haciendo referencia a términos de una palabra para que usted rompa esa palabra. La realidad es que los diagnósticos y los procedimientos médicos no siempre van a tener su descripción en una sola palabra. Lo único es que usted tiene que identificar, ¿verdad? Descomponer todas las palabritas de ese término completo para poder saber a qué se refiere. ¿Ok? Aquí estamos desde lo elemental, desde el principio.
Existen también otros dos ejemplos, que son los últimos dos que les tengo en este slide, que les habla específicamente también de lugar. Siempre que veamos el prefijo sub, hablamos de que está por debajo. En este caso que le tiene su ejemplo, costal hace referencia a que le pertenece a las costillas. Cuando decimos subcostal es que está debajo de las costillas. Cuando vemos el prefijo supra, lo podemos utilizar para hacer referencia a que está sobre o encima. Supracostal, siguiendo, ¿verdad?, con la misma línea del ejemplo, haciendo referencia a las costillas, si decimos que está supracostal, es que está sobre o encima de las costillas. Así que si ustedes se fijan, podemos conocer específicamente el lugar dentro de esa parte del cuerpo donde algo está haciendo referencia. Si utilizamos los prefijos, ¿verdad?, correctos, podemos también hacer mención, ¿verdad?, específicamente en qué parte dentro de ese órgano está contenido alguna enfermedad o se está realizando algún procedimiento. ¿Dudas hasta el momento? No. Yo les envié No. ayer estas tablitas de referencia. Estas son las tablas de referencia que ustedes van a estar utilizando para todos los ejercicios. En la presentación de terminología yo les dije que también la pueden utilizar porque tiene varios ejemplos, ¿verdad?, por categorías, pero para efectos de ejercicio y de evaluaciones usted puede utilizar cualquiera de las tablas. A lo mejor hay algunas en una tabla que no estén en otra, puede ser el caso que hayan otras que estén repetidas, así que yo trabajo los ejercicios utilizando cualquiera de las tablas y esa presentación, ¿ok? Así que en esta tabla en particular, yo se los puse por colores, ayer les mencioné que los tienen, los azules son palabras raíces, los naranjas son sufijos y los verdes son prefijos. Si usted imprimiera esta hoja solamente en blanco y negro, usted puede identificarlo porque las palabras raíces tienen la vocal combinante, los prefijos tienen el guión después de ese morfema o de ese pedazo de palabra y los sufijos lo tienen al revés, lo tienen antes, ¿ok? Así que de esa manera usted identifica qué elemento, ¿verdad?, qué representa cada elemento. En esta no está repetida, vamos a cerrarla. En esta otra tablita ustedes lo tienen, ¿verdad?, con el significado entre paréntesis y les da un ejemplo. Pero el significado que para efectos de ejercicio ustedes me van a utilizar es el que aparezca entre paréntesis, ¿ok? Así que si ustedes tienen la facilidad de imprimir esas tablitas sería lo ideal porque es más fácil, ¿verdad? Con la modalidad que estamos trabajando a distancia, pues tendrán que tener, ¿verdad?, la reunión en una pantalla y tener abiertas las tablas de referencia para trabajar con los ejercicios. Si ustedes tienen esa facilidad de imprimirlo, sería mejor a mi entender, ¿verdad? Lo pueden trabajar más fácil. Si usted entiende, ¿verdad?, y usted es diestra con la computadora y puede hacerlo así, pues lo trabaja así, ¿ok? Les traje hoy otra presentación, esta no se las he enviado. En esta, me dejan saber si pueden verla, dice ejercicios de práctica. ¿Se ve? Sí. Ok. Esta presentación, ¿verdad? Vamos. ¿Ay, alguien tiene duda? No, profesora, perdón. Ah, ok. Vamos a ver ciertos ejercicios de práctica, ¿verdad? Cómo los podemos trabajar, cómo les va, para aclarar dudas. Cuando nosotros vamos a descomponer un término médico, ayer estábamos mencionando que existían tres reglas que vamos a aplicar, ¿verdad? En el caso que nosotros tengamos los elementos de manera individual y necesitemos conocer cómo va a terminar el código, mírenme a mí, el término, ¿ok? Así que si yo tengo cada elemento, raíz, prefijo, sufijo, y yo quiero saber cómo yo voy a decir ese término, pues entonces yo aplico alguna de las tres reglas. Repasando las reglas, la primera me dice, si yo tengo una palabra raíz, ¿verdad?, que tiene la vocal combinante, ¿cuál es la que casi siempre se utiliza? ¿Cuál es la vocal combinante que casi siempre se utiliza? La O.
Si yo tengo, ¿verdad? Mi primera regla me dice, si yo tengo una palabra raíz y yo quiero saber si yo voy a dejar o no la vocal combinante, yo tengo que buscar el sufijo. Si el sufijo empieza con una vocal, la vocal combinante de la raíz, o sea, esa O que tiene la raíz, se va a eliminar. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil pronunciar ese término. Fue el ejemplo que vimos con gastro más itis. Itis empieza con una vocal que es la I, así que yo le elimino la O a gastro y termino el término final es gastritis. Es más fácil decir gastritis que gastroitis. La segunda regla me dice lo contrario. Si tú tienes los elementos, ¿verdad? Y tu sufijo empieza con una consonante, o sea que no es vocal, tú vas a dejar la vocal combinante en tu palabra raíz. Si el sufijo comienza con alguna otra letra que no sea A, E, I, o la letra U, usted va a dejar la vocal combinante y deja ese sufijo, ¿verdad? Para que el término cuando lo pronuncie sea mejor. Por ejemplo, usted tiene en la misma palabra raíz gastro y tiene el sufijo plastía. Plastía empieza con la P, que es una consonante, pues en ese caso usted deja la vocal combinante en la palabra raíz y el término diría gastroplastía. ¿Ok? Ahora, mi tercera regla me dice, para los casos que tú tengas más de 2 palabras raíces, podemos ver el caso que tenemos 2 raíces y un sufijo, pues entonces las 2 raíces se van a unir según aparecen. O sea, la vocal combinante de la primera raíz siempre se va a quedar. Gastro, entero, tenemos la segunda raíz. Y si le fuéramos a añadir el sufijo itis, entonces aplicamos la regla número 1 o la regla número 2 entre la segunda palabra raíz y el sufijo. Por ejemplo, gastroenteritis, eliminamos la vocal combinante de entero porque itis empezaba con vocal, pero dejamos la vocal combinante de la primera palabra raíz que era gastro. Por eso termina gastroenteritis. ¿Ok? ¿Dudas con alguna de las reglas? Algo que no hayan entendido. Profesora, siempre que empiece con vocal se elimina. Cuando el sufijo empieza con vocal, sí. Ok. ¿Alguna otra duda? No. Ok, vamos a ver el primer ejemplo. Yo tengo post, ¿trabaja aquí como prefijo, raíz o sufijo? Si nosotros vemos este elemento, prefijo. ¿Cómo lo sabemos? Porque miren el guión. Tenemos naso. ¿Qué es naso? ¿Prefijo, raíz o sufijo? Raíz. Raíz. Y tenemos el término al, que trabaja como que prefijo, raíz o sufijo. Sufijo. Ya más o menos, ¿verdad? Nos podemos ubicar. No necesariamente siempre van a estar en ese mismo orden. Lo podemos identificar, ¿verdad? Por los guiones en el caso de los prefijos y los sufijos y la vocal combinante. Ahora, yo tengo el prefijo post que me hace referencia o me significa que está detrás. Yo tengo la palabra raíz naso que me hace referencia a nariz. En el caso de nariz podemos verlo con naso o podemos verlo con rino. Los dos casos significan lo mismo. Y tenemos el sufijo al que me dice perteneciente a. ¿Cómo yo completo el término? ¿Cómo se diría? Aplicando alguna de las reglas. Postnasal. Postnasal. Muy bien. ¿Por qué? Porque el sufijo empieza con la vocal A. Así que la regla me dice que eliminamos la vocal combinante. Y en este caso no tenemos otra palabra raíz, pero tenemos un prefijo, así que el prefijo lo ponemos igual, post, y aplicamos la primera regla entre naso y al. Y este sería el término final, postnasal. ¿Qué significa el término completo?
¿Cuál sería el significado? Arlene, ¿cuál sería el significado? ¿Qué tú crees? Lineis, ¿alguna idea? ¿Están ahí? Es como un diagnóstico, profesora, más o menos. Sí, pero si nosotros, ¿verdad? Analizando lo que significan aparte, ¿qué yo puedo decir que significa postnasal? Nadie. No sé, de verdad que no. Ok. Yo tengo, ¿verdad? Entre paréntesis los significados de cada uno de los elementos. Al yo combinar naso con al, yo digo que esto es relacionado a la nariz. ¿Ok? Así que tengo el prefijo post que me dice que es detrás. Pues cuando yo tengo el término completo postnasal, yo puedo decir que postnasal es detrás de la nariz. Aquí, ¿verdad? Para efectos de un diagnóstico, a este término le haría falta información, le hacen falta otras palabras, porque puede ser descarga postnasal. A veces las personas que padecen de sinusitis tienen, ¿verdad? Secreciones que bajan detrás de la nariz. Puede ser sangrado postnasal, puede haber ¿verdad? Un exceso de sangre detrás de la nariz. Pudo haber sido alguna lesión postnasal. A este término le hace falta información para nosotros identificar si estamos hablando de un procedimiento o de una condición. Pero el término solamente, ¿verdad? Por lo que me significan sus elementos individuales, me está hablando de que es detrás de la nariz. Nos vamos literal. En este caso, básicamente descartamos este significado de perteneciente a, porque ya con utilizar nasal hacemos referencia a que sí es de esa parte del cuerpo, es de la nariz. ¿Ok? ¿Vieron cómo más o menos podemos identificar el significado general de ese término? ¿Alguna duda? ¿Alguien entendió qué significaba otra cosa? No. Esto mismo que acabamos de hacer con este ejemplo es lo que usted tal vez va a hacer en algunos de los ejercicios. Puede ser puede ser el caso que yo le diga, este elemento trabaja como qué, como sufijo, como prefijo, como raíz. Eso fue lo que hicimos al inicio del ejemplo. Usted identifica qué elemento es y usted me dice. Puede ser el caso que yo le dé otros ejercicios así, como si fuera una operación matemática. Yo te digo, escribe el término correctamente y ustedes tengan que aplicar alguna de las reglas. Puede ser el caso que yo te dé el término completo y yo te diga, ¿qué significa eso? Y tú utilizando las tablas, tú más o menos identifiques, pues post es un prefijo, que es después o detrás, nasal es de la nariz, pues detrás de la nariz. Así que vamos a estar trabajando con ejercicios distintos, ¿verdad? Pero haciendo básicamente la misma destreza. En el segundo ejemplo, yo tengo la palabra raíz osteo, que significa hueso. Y yo tengo el sufijo patía, que significa enfermedad. Aplicando alguna de las reglas que repasamos, ¿cómo termina ese término? ¿Cómo lo escribimos? Osteopatía. No sé si. Muy bien, ¿por qué? Porque empieza con consonante, el sufijo. Muy bien. Como empieza con consonante, nuestra regla nos dice que dejamos la vocal combinante, porque si no sería osteopatía y es más difícil decirlo que decir osteopatía. En este caso en particular, ¿verdad? Cuando nosotros mantenemos la vocal combinante, nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Como una, ¿cómo les digo? Me fue la palabra, la tenía en la mente.
como una transición, ¿verdad? Entre la pronunciación de los dos términos. Así que la vocal combinante me ayuda a transicionar en términos de pronunciación para que se me haga más fácil y suene mejor. Y entonces, partiendo de, ¿verdad?, de los significados individuales, ¿qué podemos decir que es osteopatía? Enfermedad del hueso. Enfermedad de un hueso. ¿De qué hueso? No sé, porque no me está diciendo. También a este término le haría falta otra información para efectos de un diagnóstico. Osteopatía en el fémur. El fémur es uno de los huesos del cuerpo. Osteopatía, qué sé yo, en la rodilla. Ya me está especificando en qué parte del cuerpo. Así que los diagnósticos pueden tener más palabras, ¿verdad? Solamente si usted identifica a qué se refiere osteopatía, pues ya usted dice, ah, pues esto es una enfermedad, no me está especificando cuál. Me está diciendo que hay algo anormal en un hueso. ¿Ok? ¿Dudas con alguno de estos dos ejemplos? No. Vamos para el tercer ejemplo. Yo tengo el término nefro. ¿Qué es nefro? ¿Prefijo, sufijo o es raíz? ¿Raíz? Raíz. Miren la vocal combinante. Y nefro, en este caso, lo estamos viendo en inglés, ¿verdad? Los términos en inglés que por lo general los identificamos que tienen pH, cuando nosotros los cambiamos a español, en vez de pH utilizan F. Así que para este ejemplo, si usted fuera a traducir, se lo voy a poner por aquí para que lo tenga. Nefro, es lo mismo que nefro en español. Si usted ve algún término con pH, cuando lo vea con F en español, es lo mismo. Porque a veces eso les tiende a dar un poquito de confusión, ¿ok? Se lo voy a colocar aquí como una notita para que lo tengan. Después yo les voy a estar enviando esta presentación. Así que yo tengo la palabra raíz nefro, lo podemos ver en inglés con PH, en español con F, y los dos me van a significar lo mismo. Me hacen referencia al riñón. Así que lo voy a sumar, ¿verdad?, al sufijo itis, que itis siempre me significa inflamación. ¿Cómo yo completo ese término? ¿Cómo diría? Nefritis. Terminaría nefritis, aplicando la primera regla, donde yo tengo el sufijo que comienza con vocal y le elimino la vocal combinante, porque si no tendríamos que decir nefroitis y no habría esa transición que yo les digo. Así que partiendo, ¿verdad?, de que nefro es lo mismo que nefro con F, nefritis con PH es lo mismo que nefritis. ¿Ok? ¿Dudas con el tercer ejemplo? Ay. No, y antes de eso, ¿qué significa entonces nefritis completo? Inflamación de riñón. Inflamación en el riñón, muy bien. Ahora sí, ¿alguna duda? No. Vamos a ver aquí. Este es uno de los tipos de ejercicios que yo les digo que usted me va a identificar si estamos hablando de raíz de prefijo o de sufijo. En este ejemplo lo acabamos de ver, nefro trabaja como Raíz. raíz. En este caso significa riñón. La segunda, tomía, lo podemos ver así en español o lo podemos ver Tommy con Y. Trabaja como raíz, como prefijo o como sufijo. Sufijo. Como sufijo. Supra. Prefijo.
Prefijo. Salpingo. Raíz. Salpingo es raíz. Mira, se me fue. Y les di la otra. Salpingo significa trompas de falopio. Esta es una de las palabras raíces un poquito más confusas porque por lo general nosotros identificamos, ¿verdad? Por ver la palabra raíz nos podemos ubicar más o menos a qué parte se relaciona. Pero esta es una de las que no hay forma de que uno identifique que quiere decir trompas de falopio. Siempre que veamos ese término vamos a hacer referencia a eso en particular. ¿Ok? Peri, se los di la respuesta ahí, que trabaja como un prefijo, y podo. Es raíz también. Podo es raíz. Y en este caso, podo significa pie. Siempre que usted vea términos que tengan podo en su composición, hace referencia al pie o a los pies. Profesora, Dudas. Ajá. ¿cuál era la de las trompas de falopio? Esta, salpingo. Salpingo. Nefroriñón. Tomía hace referencia a un corte por medio quirúrgico. Están cortando, están haciendo una incisión. Corte quirúrgico. Supra podemos decir que es encima o sobre. Salpingo, trompas de falopio. Peri, durante. Y podo, pie. ¿Dudas o preguntas? Gracias. No. ¿Sí? ¿Estamos bien? Me falta algo aquí. Es importante, ¿verdad?, que todas me participen y me digan cómo lo están entendiendo, porque si ustedes no me hablan, yo no tengo ni idea. Yo puedo interpretar que sí que es que lo están entendiendo todo perfectamente o que sea todo lo contrario, que no están entendiendo nada. Para mí es bien, bien importante que ustedes me participen, que lo intenten. No, yo no pretendo que lo saquen de la primera bien, pero así yo sé cómo ustedes están, ¿verdad?, interpretando y digiriendo todo este material. ¿Ok? En este otro ejercicio yo les tengo distintos términos y yo quiero que ustedes me digan qué significa en general. En el primero, y voy aquí a cerrar un poquito la pantalla para compartir las tablas. Vamos a utilizar esta tabla. Me dejan saber si pueden ver las dos pantallas a la misma vez. Sí. Ok. Tenemos que inventar, ¿verdad? Trabajar como podemos porque yo sé que a lo mejor no las tienen impresas. Tenemos el término completo, hipertermia. ¿Podemos identificar así a simple vista alguno de los elementos que tenga ese término? Para buscar el significado. Hiper, superior. Hiper. Muy bien. Superior o más alto. Si buscamos el resto, vamos a ver si termia está utilizando la tabla, ¿verdad? Vamos a ver primero hiper para que vean. Vamos a ver si está aquí. Mírenlo aquí. Hiper, superior o más alto. Ahora vamos a ver el resto de mi término. Tengo termia. Vamos a ver si yo encuentro algo que diga termia. Vemos que tenemos algo que habla de termo. No específicamente termia, pero tengo termo que me habla de calor. Me hace referencia a algo caliente. Aplicando los dos significados individuales que yo puedo concluir que significa hipertermia. Alto calor. Exacto. O que está más caliente. Más calor, más caliente. Vamos a ver si aparece termia en esta otra tabla. Termo también, aquí lo dice con calor, pero también podríamos interpretarlo como temperatura, ¿verdad? Que venga de temperatura. Pues podríamos también concluir que hipertermia es una temperatura más alta. ¿Vieron cómo llegamos a la conclusión del significado final? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien entendió? ¿Tiene otra ¿verdad?, interpretación para el término?
¿Estamos bien? No se preocupen por copiar esto porque Sí. yo se las voy a estar enviando, ¿ok? Y ahí lo van a tener. El segundo ejemplo. Ay, lipoma. Tenemos, ¿verdad? Si podemos identificar, si usted no identifica nada, ¿verdad? No identifica un prefijo, no identifica un sufijo, pues usted va a buscar en su tabla de referencia. ¿Qué haría? Pues vamos a buscar a ver qué con L qué hay. Y aquí yo busco, déjame ver hasta dónde. Si ustedes se fijan en su tablita, déjenme aumentarlo. Veo que hay un prefijo que es lipo, que significa ¿qué? Grasa. Significa grasa. Pues ya tengo lipo. Vamos a ver entonces, ¿qué más yo puedo encontrar? Si usted se fija, si tenemos lipo, le estamos eliminando algo, le estamos eliminando una O, pero si usted mira más al ladito, tenemos un sufijo que se llama oma. Siempre que usted vea el sufijo oma o un término que termine en oma, hace referencia a un tumor. Los tumores benignos o malignos siempre se llaman, ¿verdad? Terminando en oma. Así que si yo tengo que oma es tumor y que lipo significa grasa, ¿qué yo puedo deducir del término completo lipoma? Un tumor de grasa. Tumor de grasa. Muy bien. Nos vamos literal. ¿Qué tipo de tumor? No me está especificando, pero me dice que es un tumor que con su composición es de grasa. ¿Dudas con ese segundo? No. El tercero me dice hipoglucemia. ¿Qué podemos identificar aquí? Hipo. Hipo, mírenlo aquí, lo buscamos en la tabla. ¿Qué significa? Deficiencia. Más bajo. Que está más bajo o que hay una deficiencia. Casi siempre cuando nosotros vemos el término que termine en IA, también hacemos referencia, ¿verdad? Partiendo, déjenme buscarlo aquí rapidito, partiendo de aquellos sufijos que me ayudaban a identificar, ¿verdad? Condiciones anormales. Cuando vemos que terminan con I y con A, déjame ver dónde está. Identificamos que hay algo que no está funcionando normalmente. Déjame ver dónde lo veo. Mírenlo aquí. Aquí tiene L, pero lo podemos ver porque lo tiene L porque está en inglés, pero lo podemos ver también con IA. Así que de esa manera me está diciendo, ¿verdad? Que algo está ocurriendo que no es normal. Pues entonces tengo hipo. Déjame volver a ahí. Tengo hipo que es deficiencia, ¿verdad? Que está más bajo. Vamos a ver qué yo encuentro. Me quedaría glucemia. Vamos a ver si yo encuentro algo que se llame glucemia. Y estoy buscando. No tengo nada que se llame glucemia completo, pero encontré algo que se llama gluco. Aquí me habla de dulce. Vamos a ver si en la otra tabla yo lo encuentro. También me dice de dulce. Podemos hacer referencia también a azúcar. Cuando vemos el término dulce, podemos relacionarlo a niveles de azúcar. Así que si yo tengo el término completo, hipoglucemia, ¿qué yo puedo concluir? Que sea diabético. Pero si nos vamos literalmente, porque ya hablar de diabético hablamos de una condición y aquí no me está hablando específicamente de eso. Yo buscando literal. Nivel bajo de azúcar. Nivel, muy bien. Ahí cambiamos dulce porque no nos haría sentido, ¿verdad? Dulce para efectos de servicios médicos. Siempre que vean término dulce, asociarlo con azúcar. Así que sería un nivel más bajo, ¿verdad? De azúcar. O más bajo, o azúcar baja, también es otra forma de que usted lo podría decir. Cuando usted esté trabajándome los ejercicios, probablemente no todas me van a escribir exactamente lo mismo, no me van a decir azúcar baja o azúcar más baja o nivel de azúcar más baja.
pueden haber diferencias, pero después que en esencia, ¿verdad? Usted me esté diciendo lo que significa el término, ¿verdad? Aunque lo redacte diferente, sin añadirle información adicional, pues entonces yo le voy a poner esos ejercicios bien. Por esto es bien importante que lo que yo les dije, de que no utilizaran el internet, porque ahora mismo si usted busca en Google hipoglucemia, Google le va a dar una explicación científica muy detallada para lo que yo quiero que usted me escriba. Yo quiero que usted lo haga lo más literal posible de lo que, ¿verdad? Utilizando las tablitas de referencia. El último de esta sección, psicología. ¿Qué podemos identificar aquí? Psico. Psico. Si lo buscamos en la tabla, ¿verdad? Lo vemos por aquí. Psico habla de alma. Otra forma de verlo, vamos a ver cómo me aparece en esta otra tabla. Me habla de alma, usted puede hacer la anotación, también relacionarlo con la mente. ¿Ok? Así que ya tenemos la primera parte. Nos quedaría ología. Vamos a ver si hay algo que hable en las tablas de ología. En esta no tengo nada. Vamos a ver en la otra. Ah, miren, y en esta tienen también dos en una tabla. Se me había olvidado comentarles. Que en realidad tienen 3 tablas. Vamos a ver. Vamos a ver arriba. Estoy buscando porque... En este caso, con O no me aparece, pero con L, si usted se fija, habla de logía y de logo. Cuando hablamos, ¿verdad? Y puede hacer la anotación en su libreta. Siempre que ustedes vean, voy a volver aquí a la presentación. Siempre que ustedes vean, algún término, vuelvo y se me va, que incluya ología, hablamos de estudio de, y dependiendo de lo que me diga el resto del término, es de qué va a ser el estudio. Si por el contrario, su término usted lo ve que en vez de ología dice ólogo, convertimos el estudio, la disciplina a una persona. Si identificamos aquí el significado de psicología, ¿qué podemos decir? Si psico es alma o mente. ¿Qué podemos decir de psicología? ¿Qué es? Un estudio mental. Estudio de la mente, sí. Ay, se me fue. Estudio de la mente, estudio mental, estudio del alma, si se van literal, ¿verdad? Por lo que dice la tabla. Déjenme ponerlo más pequeñito. Ahora, si yo digo, en vez de psicología, psicólogo. ¿Qué yo puedo decir? Psicólogo. Terapia para la mente, terapia para el alma. Cuando hablamos, sí, pero cuando hablamos de psicólogo, el término termina en ólogo, cambiamos, ya no es una disciplina, ya no es una materia, ahora lo hacemos una persona. Ólogo es una persona que estudia, en este caso un psicólogo, persona que estudia, en este caso la mente, el alma, si nos vamos por lo que nos dice la tabla. Si yo hablo de un cardiólogo, ¿qué usted me diría? Persona que estudia el corazón. Perfecto. ¿Ok? Así que cuando vemos términos que terminen en ología, decimos estudio de. Cuando vemos términos que terminen en ólogo, persona que estudia. Y el resto me lo va a decir el otro elemento que tenga mi término. ¿Dudas o preguntas con esto? No. Más o menos, ¿lo entienden más o menos? Sí, más o menos.
Vuelve y se me va, ay, perdón. Ok. Así que como lo único que podemos considerar es imposible, algo que nosotros no intentemos, yo traje un ejercicio, dice quiz número 1. Vamos a ver cómo salen en términos generales. Estos van a ser puntuaciones que se van a seguir sumando. Si salieran muy mal, ¿verdad? Al final del módulo, pues podemos eliminar la puntuación que menor ustedes tengan, ¿ok? Yo lo que quiero es que lo intenten. Así que ustedes van a sacar un pedacito de papel de la libreta, lo identifican con su nombre, por favor, con la fecha de hoy, y van a escribir quiz 1. Y yo quiero que ustedes me escriban, ¿verdad? El término final, si sumamos esos distintos elementos aplicando alguna de las 3 reglas que yo les discutí. Pero adicional, usted va a utilizar sus tablas de referencia para que usted pueda identificar qué significa cada parte y me pueda decir el significado global de ese término, lo que usted entiende. Y nos vamos literal. ¿Ok? ¿Dudas sobre lo que quiero que hagan? Profesora, le tenemos que poner si es sufijo, raíz, No, etcétera. no, Ok. solamente yo quiero que tú me digas cómo se escribiría, ¿verdad? Ese término completo Y el significado. y lo que significa. Ok. Arlene y Lineisa, ¿cómo vamos? Que están muy calladitas. Yo estoy guiando, tengo que esperar para poder detenerme. Ok. Pero por lo menos el material, ¿lo estás entendiendo más o menos? Sí, más o menos. Yo como quiera en el fin de semana me voy a sentar a volver a ver las clases. Ok. Y Arlene, ¿cómo vamos? Estoy aquí, profe. Lo que pasa es que yo estoy trabajando, pero estoy escuchando también a la vez. Ok. Voy a quitar un momentito esta pantalla para ver qué es lo que me falta por explicarles. Para entonces, como no todas están, ¿verdad? Trabajando con el quiz, lo que voy a hacer es que les voy a dar la oportunidad para que me entreguen el quiz durante el día de hoy, ¿verdad? Entre la tarde y la noche. Importante que yo lo reciba hoy para yo poderlo corregir y darle los puntos. Una vez ustedes culminen con el quiz, lo van a enviar, empezando, ¿verdad? Por correo electrónico si pueden, o yo lo voy a poner como un assignment, ¿verdad? Solamente el título, porque ahí yo les pongo la puntuación. Lo pueden enviar por Teams. Si no les funcionara de ninguna de las dos formas, pues me lo envían por WhatsApp. Solamente este quiz, ¿ok? Estoy haciendo la excepción por ser el quiz, porque yo pensaba que lo íbamos a trabajar todas ahora en la clase. Ahora, adicional al quiz, para el domingo, ¿verdad? Lo puse hasta el domingo 11:59 de la noche. Yo les voy a estar enviando por correo electrónico y les voy a estar activando una tarea por Teams relacionada a la terminología. Ese ejercicio es un ejercicio que tiene una sopa de letras. Si usted puede imprimir el documento, pues usted me completa la sopa de letras, ¿verdad? A mano. Pero si usted no pudiera imprimirlo, pues usted puede utilizar el highlighter, lo va a abrir en Word y utiliza el highlighter y me colorea, ¿verdad? ¿Dónde están las palabras? Adicional a que usted busque la sopa de letras, hay una lista, ¿verdad? De cuáles son los términos que usted va a buscar. Yo quiero que usted me escriba lo que significa cada uno de esos términos. Y para que tenga la idea, le voy a enseñar el documento para que, ay, esto no es, para que sepan cuál es el documento que les estoy diciendo. Déjenme buscarlo por aquí rapidito. No está activo todavía porque lo tengo en un draft, tengo que completarlo para enviárselo, pero para que lo vean, es este ejercicio. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok. Si usted no pudiera imprimirlo, pues usted puede utilizar esta parte del highlighter, ¿verdad? Y si fuera, ay,
Si fuera, por ejemplo, la primera línea, pues usted lo sombrea con el highlighter. Estos son los términos que yo quiero que usted me busque y me escriba qué significan. ¿Cómo los va a buscar? Utilizando ya sea la presentación, porque algunos de ellos los vimos en la presentación, o utilizando las tablas de referencia. Si usted busca en las 3 tablas que tiene de referencia y la presentación y no lo encuentra, pues no se preocupe, me lo deja en blanco, ¿ok? No se preocupe por eso porque ahora mismo, ¿verdad? No recuerdo si están todos. Cuando el lunes estemos en la clase lo vamos a discutir y si hubiese alguno, ¿verdad? Fuera el caso de que no lo encontraron, pues yo les digo cuál es y yo no las voy a penalizar en ese caso. Ahora, no me lo deje en blanco si está en alguna de las tablas, tiene que buscarlo, ¿ok? ¿Dudas sobre lo que yo quiero que ustedes hagan? No. Así que voy a estarles compartiendo esta presentación para que puedan ver los ejercicios del quiz. Tan pronto ustedes tengan el momento, ¿verdad? Para completarlo. Importante que sea hoy, ya mañana pues no los voy a estar aceptando. Importante que sea hoy, aunque sea en la noche. Usted trabaja con el quiz, me lo entrega y tiene hasta el domingo para completar la tarea. Si en el fin de semana están estudiando y tienen alguna duda, algo que no entendieron, se pueden comunicar conmigo y yo con mucho gusto les explico. Para mí es bien importante que, ¿verdad? Que por lo menos lo intenten, que por lo menos aprendan a utilizar las tablas, porque entonces vamos a seguir con la práctica, vamos a seguir con los ejercicios. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Pregunta, comentario. No. Ok, pues voy a estarles enviando eso ahora para que a las que lo están trabajando puedan terminarlo. Si no hay dudas, pues entonces nos comunicamos el lunes. ¿Ok? Que tengan todas buen fin de semana. Igual, profesora.